Bueno, ya termina el sexenio. Y valdría la pena, sí, en una, digamos, una charla informal con una persona que sí sabe de lo que habla. Le pedimos a Enrique Provencio que estuviera con nosotros un momento aquí en esta mañana para rebotar un par de ideas, una cosa, sobre todo de algo de lo que pocas personas hablan, que es ese guardadito que entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ese guardadito, que es un fondo, digamos, para enfrentar contingencias presupuestarias, constaba de 360,000, ahorita le doy a usted bien el dato, 360,000 millones de pesos, un poquito más de 360,000 millones de pesos, o poco más, 360,500 millones de pesos. Y ahora hay, pues ya nada más hay como 40,000 millones de pesos. Y no sé, habiendo oportunidad en el año 21 y 22 de aportar recursos a ese fondo, a la recomposición o refortalecimiento, ya que se les quitó el dinero, pues no se hizo. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique, como siempre, ¿eh? Al Muchas gracias. contrario, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Buenos Muchas días. gracias. A mí se me hace que es un acto de responsabilidad de los gobiernos en general el tratar de canalizar excedentes cuando hay a un fondo que es así como para por si algo se necesita, si hay alguna contingencia que siempre se presenta, ahí está una lanita. Y había 360,000, que no es poco, ¿no? Y ya se los chuparon, ¿no? O sea, prácticamente se llevaron el 90% de ese fondo para responder a contingencias que impliquen el no tener el dinero presupuestario contemplado en un año X, ¿no? Eh, Así es, como tú le llamaste, es un guardadito. Y el fondo, en realidad son varios fondos, pero, Ya. pero el más importante es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Ese sumado a otro de los fondos, el Fondo de Estabilización de los Ingresos en las entidades federativas, tenía en efecto en 2018 361,000 millones de pesos. Si nos atenemos solo al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, pues este llegó a tener casi el 1% del Producto Interno Bruto en 2018, 280,000 millones de pesos. Voy a leer textualmente lo que dice la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria cuando define qué es el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Y dice, su finalidad es aminorar el efecto sobre las finanzas públicas y la economía nacional cuando ocurran disminuciones de los ingresos del gobierno federal con respecto a los estimados en la ley de ingresos para propiciar condiciones que permitan cubrir el gasto previsto en el presupuesto de ingresos. En otras palabras, es un mecanismo contracíclico, es un mecanismo que le permite a las finanzas públicas evitar ajustes en los casos en los que se reduzcan los ingresos a lo largo del año. Y si me permites, Eduardo, Sí, una pequeña historia sobre el asunto, porque el fondo existe hace mucho tiempo. sí. El fondo de estabilización eh, de los ingresos presupuestarios se creó desde 2001 Sí. y tomó importancia hasta 2015, 2016, cuando empezó realmente a crecer. Este fondo de estabilización, eh, solo descontando el de las entidades federativas, aumentó sobre todo en 2015, 2016 y 2017, cuando tuvo ingresos muy importantes, más o menos entre 120,000 y casi 138,000 millones de pesos de esos años. Y se fue acumulando, aunque sí se usaba. De hecho, en 2015
El fondo tuvo un gasto de 125,000 millones de pesos porque aquel año 2015 hubo una reducción de los ingresos públicos, sobre todo por la reducción de los ingresos petroleros. Y se acumularon ingresos fundamentalmente por el remanente de operación del Banco de México, que es uno de los posibles ingresos que tiene en este fondo. También por administración de riesgos, también por ingresos excedentes. El caso es que esos años se incrementó. ¿Qué ocurrió luego? Em, no solamente ocurrió la pandemia, hay que recordar que el fondo tuvo un uso importante de recursos, de hecho, poco más de 130,000 millones de pesos ya en 2019. Y en 2019 esos fondos se utilizaron pues principalmente para compensar ingresos menores a lo previsto, pero sobre todo para usar obras públicas. Y luego en 2020 fue cuando realmente se usaron más de 200,000 millones de pesos por la reducción de los ingresos generada por la disminución de la actividad económica. Y gracias a ese recurso, más de 200,000 millones de pesos, se sostuvieron en buena medida las finanzas públicas sin que sufrieran un ajuste. Los fondos se crean para eso, para evitar impactos en las finanzas públicas cuando se reducen los ingresos. Ahora bien, el problema es que ya después de 2020 el fondo no ha recibido recursos importantes. Ha recibido recursos pues de 8, 10 mil millones de pesos y estamos llegando pues al final del sexenio 2024 pues con una base muy exigua. ¿Cuál es la implicación de esto? La implicación de esto es que si ocurre una desestabilización de las finanzas públicas, por ejemplo, el próximo año, este año parece que no la habrá, si llegara a ocurrir por alguna razón y no hubiera ingresos al fondo, por ejemplo, no hubiera remanentes de operación del Banco de México, por ejemplo, que se destinaran a ese fondo o no hubiera un ingreso por otra de las fuentes que constituyen el fondo, entonces nos estamos quedando sin un mecanismo de estabilización, como dice su nombre. ¿Puede ocurrir ese supuesto? Ahora en 2024 lo más probable es que no. Las finanzas, los ingresos públicos se están comportando de acuerdo a lo previsto. Pero en 2025 podría ocurrir por el bien de todo el país. Ojalá no ocurra. El hecho duro y rudo es que necesitamos en los próximos años realimentar ese fondo para tener ese mecanismo anticíclico. Pero se ve un poco difícil Claro. en un año como 2025, donde más bien lo que va a haber que realizar, de acuerdo a todo lo que ha dicho el secretario de Hacienda y a lo que dicen los precriterios de política económica para 2025, pues más bien lo que va a haber es un ajuste de las finanzas públicas, ¿no? Sí, ahora entiendo, no hay ninguna obligación de un gobierno para reconstruir el fondo. Si toma dinero, al parecer, yo la verdad no he leído las reglas de operación de este fondo o de los fondos, como tú bien lo señalas, pero no hay, digamos, un exhorto escrito que diga, si un gobierno toma ese dinero, pues procurará retroalimentarlo posteriormente. Digo, si se puede, pues una administración responsable procurará hacerlo. Y es más, no solamente entregar con los 361,000 millones de pesos, sino incluso si pudiera, pues hasta más, ¿no? Eso es un acto de responsabilidad administrativa de una administración pública federal. Pero pues si no se puede porque hubo muchos problemas, pues se entenderá. O sea, no hay nada que obligue o exhorte a un gobierno que ha tomado dinero de esos fondos a restituirlos.
Existen reglas. Lo que no ha ocurrido realmente es eh, la coyuntura en la cual salen ingresos extraordinarios que permitan alimentar el fondo. El caso más importante es el de de los ingresos adicionales o los ingresos remanentes de operación del Banco de México. El Banco de México no ha reportado ingresos extraordinarios a la tesorería de la Federación, entonces esos fondos no se han destinado en el porcentaje que dicen las reglas al Fondo de Estabilización. Y tampoco ha ocurrido con otros ingresos extraordinarios. De cualquier manera, lo deseable sería que ese fondo se reconstituyera, por supuesto, porque de no tener ese fondo no hay Claro, modo de compensar efectos adversos en los ingresos públicos. Por ejemplo, por posibles caídas muy fuertes de los claro, ingresos petroleros o porque baja la recaudación, digamos, como sí, podría ocurrir el año que entra, porque si el año que sí, entra baja el crecimiento económico así como se está previendo, pues sí es probable que bajen también los ingresos públicos. Y eso agrega un factor de vulnerabilidad, pero también la existencia del fondo y un fondo cubierto da certidumbre, es decir, manda el mensaje de que claro, de que en caso de inestabilidades, las finanzas claro. públicas no sufrirán un ajuste y no se tendrá que recurrir a un mayor financiamiento adicional, ¿no? Por eso es importante que esos fondos se restituyan. Sí, es muy... Fíjate que casi nadie ha hablado de esto. Pocas personas han puesto el dedo en ese renglón. Lo que sí es cierto, y la mayor parte de los compañeros de la prensa especializada señalan, es que el año entrante no va a ser un dulce, ¿verdad? O sea, independientemente de quién gane, si la continuidad o la alternancia, el año entrante viene muy complicado para la economía mexicana por la necesidad de tratar de reducir el déficit fiscal, ¿no? Así como lo ha dicho ya a la Cámara de Diputados el gobierno mexicano. Los precriterios de política económica para 2025 lo que ponen en el escenario es un ajuste, un recorte en los hechos Sí, exactamente. de las finanzas públicas. Hay muchos eufemismos para denominar esto, pero de lo que estamos hablando es de una posible reducción de más de 600,000 millones de pesos en el año entrante. ¿Y por qué razón? Pues porque este año, el presente año, en 2024, el gasto público subió por encima de lo previsto, principalmente para concluir las obras públicas emblemáticas de esta administración y para sostener el incremento del gasto social, sobre todo en los programas sociales. Entonces, lo que está planteando, el escenario que está puesto para 2025 oficialmente ya, es que habría que hacer una reducción del déficit soportada principalmente una pequeña parte en el aumento de los ingresos públicos, es cierto, pero otra parte, la más importante, en el gasto. Lo que siempre ha ocurrido es que ese ajuste del gasto repercute en la inversión pública. Sí, Pero no va a alcanzar la reducción de la inversión pública para, para dicho ajuste. Y por tanto, es previsible, así como está el escenario ahora, es previsible que haya que reducir el gasto programable sí, en otros conceptos. Veo muy difícil y de hecho se puede descartar que ese ajuste se dé sobre el gasto social. No se va a dar allí. Y no es deseable, por un lado, por sus consecuencias sociales, pero por otro lado, por el compromiso político. claro. La duda es entonces qué va a ocurrir. Ahora, en este periodo de transición que se va a abrir entre la elección y la toma de posesión,
del 1 de octubre, pues seguramente el equipo de transición trabajará con la Secretaría de Hacienda. Y hay que recordar que en este año de cambio de gobierno el presupuesto de egresos de la Federación entra más tarde, ¿no? No se presenta el 8 de septiembre, se va a presentar hasta mediados de noviembre y ahí habrá seguramente una medida de compromiso para que el ajuste sea menor. Eh, lo más probable es que ese sea el motivo por el cual la doctora Claudia Sheinbaum haya estado diciendo que ella quisiera que continuara el secretario de Sí, Hacienda. Bueno, sí, es necesario en todo caso que continúe claro. para que arregle el problema. Exactamente. Porque el problema Sí, de este año de 2024 pues deriva del propio presupuesto que sí, presentó el gobierno, ¿no? claro. Hasta inteligente es la decisión, o sea, de decir, no, pues, y se la dictaron también, ¿no? O sea, mira, el que sabe cómo está ¿no? El que sabe cómo están los papeles dispuestos sobre la mesa, para no hablar de mengambrea o el problemón que hay ahí, ¿no? Es este señor, y entonces, el señor me ayudó a descomponer las cosas para que dieran los resultados que buscábamos en el 24 año electoral, pues que te ayuda a reponer las cosas, que él sabe dónde están las cosas y cómo hay que reponerlas. Entonces, digo, un año al menos de continuidad para que le ayude a poner las cosas en orden, ¿no? Claro. La otra opción, la otra opción que hasta donde se ha visto está descartada es que se tomara la decisión, es así, una decisión que creo que implicaría una gran responsabilidad de Estado de emprender una reforma que subsanara de fondo el, la insuficiencia hacendaria crónica que tenemos, o sea, una reforma fiscal. Pero eso ha sido pues completamente descartado en lo que va de la campaña. La única solución de mediano plazo sería esa, incrementar los ingresos públicos Claro. para poder soportar las necesidades crecientes de presupuesto que tendremos los próximos años. Y son necesidades crecientes, no solamente por el incremento demográfico, por el incremento de las pensiones ya comprometidas, por el nuevo compromiso que va a significar el ajuste a las pensiones, pero también porque se están adquiriendo nuevos compromisos en diferentes rubros de gasto. Entonces, los Sí. próximos años será necesario aumentar ingresos públicos porque ya no va a alcanzar el Sí. esfuerzo por el lado de la eficiencia y tampoco por el lado del ahorro, ¿no? Así que decíamos que tenemos más de 40 años pateando el bote de la reforma hacendaria y ahora ya no hay bote Es. que patear, se acabó, maestro, ya no hay bote. Ya Ahora no hay sí bote. Ujú. tenemos que tener una reforma para que haya algo que patear en el futuro, pero sí, el año entrante se viene muy difícil. No sabes cómo te agradecemos que tengas la gentileza de explicarnos estos elementos, Florencio. Gracias. Al contrario, Eduardo, yo agradezco la invitación y sigo a sus órdenes. Buen día. Muchas gracias, te mando un abrazo, que tengas un Hasta luego. excelente día. Muchas gracias. Hacemos Gracias. una pausa, son las